el mayor accidente de la aviación de Honduras y tu padre fue uno de los que falleció en él. 115 personas murieron en ese accidente, el de las Mesitas. De Centroamérica, sí, el accidente más grande. De Centroamérica en 1989, el año en que vos naciste. Y entonces me tocó duro, con 3 niños chiquitos, haber perdido el gran amor de mi vida. Un hombre espectacular. Pero ese hombre espectacular me enseñó a amar tan grandemente que no lo podía defraudar. Era un hombre estupendo, que no era tacaño, que me dejaba a mí manejar las finanzas de la casa, porque él me dijo, bueno, usted es suyo, el dinero es suyo, no solo es mío. Uno hay veces que es prepotente en la vida y cree que todo lo sabe, que todo lo puede, y eso es mentira. Nosotros aprendemos cada día de cada persona que se nos cruza en el camino, sí. De una empleada doméstica, de un vigilante, de un vendedor, de las personas en la iglesia, de todo mundo uno aprende y agarra algo, y sí aprende, como dicen, a escuchar a Dios, porque esas personas que se te cruzan en tu camino son ángeles. Y yo lo tengo comprobado en toda mi vida. En toda mi vida he tenido ángeles, guardianes, que me han ido ayudando a todos estos pasos que di en mi vida. Bienvenidos. Este podcast surge con el propósito de aportar ideas de valor en base a experiencias y anécdotas vividas de gente pilas. Soy Carlos Figueroa, emprendedor desde los 17 años, apasionado de los negocios y amante de Honduras. 3, 2, 1. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Ideas de Valor. Hoy estamos con una mega gran invitada y tenemos el honor de estar aquí con mi madre en un especial del Día de las Madres. Y no solo porque seas mi madre, te invitamos. La gente ya va a ver qué pedazo de invitada tenemos hoy. Aparte de ser mi madre, es psicóloga, es empresaria y ha vivido muchas cosas que yo sé que le va a ayudar a toda la gente que nos está viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien, muy bien. Aquí muy contenta de estar pues colaborando con Ideas de Valor y además dando un puntito de arena al mundo entero, a Honduras especialmente, que amo tanto. Excelente. No, y mucha gente que me conoce, que te conoce, pues son de los primeros, ¿verdad? Pacientes siempre. En cada reunión la gente te pide consejos de la nada, solo veo que te llevan aparte y ya sé que te están sacando toda la información, porque al final la gente tiene necesidad, ¿verdad? Y mucha gente tal vez no se atreve a ir a un psicólogo por falta de, no sé, de empatía, por falta de conocimiento, por temor, puede ser. Pero antes de que hablemos ya de la parte psicológica, que es un tema que realmente me apasiona, fíjate, no sé, o sea, no soy psicólogo ni nada, pero a través tuyo me he podido apasionar y es un mundo súper interesante. Contanos un poquito de cómo fue la infancia de Alma Gómez. Pues fue una infancia normal, ¿verdad? Con una madre una madre increíble, yo puedo decir, una madre que a pesar de que nació en 1919, era una mujer que parecía que había nacido hoy. Okay. Era una mujer bien abierta, una mujer fuerte, dinámica, pero con mucho amor. Sí, no, totalmente. Entonces, ¿vos sentís como que eso influyó obviamente en tu personalidad? Muchísimo. Dicen que
que sí me parezco un poco físicamente a ella, pero más en su forma de ser. Ella andaba siempre bien arregladita y yo, pues, hago eso toda mi vida, ¿verdad? De que me levanto y aunque vaya a cocinar, aunque vaya a estar en la casa, aunque no vaya a salir, yo me maquillo. Claro. Todos los días de mi vida. Y sí, no, totalmente, o sea, lo puedo confirmar. Eso es algo que realmente lo he visto, pues, y lo miraba a mi abuela, ya al final, ella nunca, me acuerdo de sus últimos años de vida, que ni miraba y se pintaba, pero siempre andaba pintadita. Sí. Contanos un poquito más, ¿a dónde fue tu infancia? Para la gente que tal vez no sabe cómo ha sido tu crecimiento a través de la vida, cómo comenzó la infancia, lo más lejos que te acordes, lo primero que te acordes de tu infancia hasta llegar hasta donde estamos ahora. Ok, pues pasó que vivíamos en Comayagüela, en la tercera avenida de Comayagüela, frente a una vidriería que se llamaba Euskadi. Ya esa ni existe, ¿verdad? Pero era una casa atrás de la Facultad de Ingeniería. En aquel entonces ahí estaba la Facultad de Ingeniería, en la segunda avenida de Comayagüela. Y precisamente quedaba atrás, o sea, el techo colindaba con la facultad, mi casa, ¿verdad? Y mi casa tenía una terraza, una cosa que nunca se me olvida, que hasta el sol de hoy mi hermano estudiaba ingeniería. Y hubo una de esas famosas huelgas ahí en la Facultad de Ingeniería, y relajos y bombas y todo que se presentaba en aquel entonces. Y ¿Ingeniería te referías a ingeniería civil? Ingeniería civil, sí, ingeniería civil. Y esa era, creo que, la única ingeniería que había en aquel entonces en la facultad. Sí. Y entonces el relajo empezó y había un montón de mujeres, ingenieras, estudiando ingeniería, y mi hermano, por el techo de la casa, la sacó de la facultad y se llegaron a la terraza de la casa de nosotros, que daba colindancia con la facultad, y de repente es que vemos bajar de las gradas aquel montón de mujeres, ¿verdad? Y José Tulio pues era muy enamorado y todo, en paz descanse, casi diciembre del año pasado murió. Y entonces ahí estaba soltero y todo, y entonces se dice que se aprovechó de chinear a las muchachas y de todo, porque él era así, muy dado sociable, a amar. muy sociable, especialmente con las muchachas. Ajá. Excelente. ¿Y después qué otro recuerdo tenés? Ya con Comayagüela, un recuerdo bonito, me imagino. Sí. Que Comayagüela, pues, antes vivir en Comayagüela era sí, top, como dicen. Vivían las familias, pues, conocidas, un montón de familias conocidas de Tegucigalpa, ¿verdad? En la primera avenida, muchas de las familias de ahí capitalinas, y en la segunda avenida no digamos, y ahí estudiábamos cerca, en los colegios de ahí cerca, ¿verdad? Bueno, el kinder me quedaba a 2 cuadras, el primer kinder, el kinder nacional, me quedaba a 2 cuadras. Kinder nacional, solo ese había en todo Tegucigalpa. Yo creo que sí, fíjate, yo no recuerdo si habían kinderes privados, yo creo que no. Y me acuerdo de que yo fui a ese kinder, pero dejé de ir porque era una niña consentida y tomaba Pepe todavía a la edad de kinder, y entonces yo llevé el Pepe al kinder, y los muchachitos, los compañeritos empezaron a burlar. Entonces no quise volver a ir. Y antes no era obligatorio ir a un kinder. Antes, hasta primer grado en adelante, tenías el deber de ir a escuela, ¿verdad? Sí. Y antes no, antes era más porque los padres lo querían poner a uno. Como guardería.
por decirlo así. No guardería, No, o sea, ¿para qué? era para que los padres que tenían un poquito como de más tirados a que sus hijos estudien o que se preparen desde chiquititos, entonces lo metían al kinder. Ajá. ¿Y después a dónde te fuiste a estudiar? ¿Ya al kinder, escuela? Bueno, pasé mi escuela, el Instituto Tegucigalpa, mi primaria toda, luego secundaria aparte, y a mis 15 años me fui a vivir a Texas, Estados Unidos. Mi hermano era casado con una norteamericana, otro de mis hermanos, y estando allá, pues fui al high school y ahí aprendí inglés y luego pues terminé mi high school y me vine de regreso a Honduras y empecé a trabajar en el Hotel La Ronda. Ese fue mi primer trabajo de recepcionista, y luego estando ahí hubo la oportunidad para trabajar en SASA, en la aerolínea nacional TANSASA, que como aeromoza. Entonces apliqué y me aceptaron. Pucha, no, sí, eso ya lo vamos a tocar, ese tema un poco más ampliamente. Quería tocar el tema también de eso que te fuiste a Texas. En ese tiempo que te fuiste, casi nadie emigraba a Estados Unidos. O sea, era bien raro. Sí. ¿Cómo era en ese tiempo la parte del racismo, por decirlo así? ¿Sufriste racismo en Estados Unidos? ¿O por ser chelita te ayudó un poquito? Bueno, yo creo que sí, fíjate que sí ayudó un poquito, porque me decían que yo tenía el color de las tejanas, ¿verdad? Que no parecía... prácticamente me decían hondureña, porque no sé qué visión tenían de la gente hondureña, ¿verdad? Y entonces, y eso mismo me pasó cuando nos fuimos muchos años después a vivir a Costa Rica, ¿verdad? Que nadie creía que yo era hondureña. Pero sí, no recibí ningún racismo, no recibí nada de rechazo en Texas. Yo siempre digo que Texas, aunque nunca me nacionalicé ni fui residente más que estudiante, ¿verdad? Solo tuve visa de estudiante, porque mi hermano sí era nacionalizado. Y entonces digo que es mi segunda patria. Sí, Texas. Estados Unidos, pues sí me gusta mucho, pero yo quiero y amo a Texas. Entonces, al irme allá, donde mi cuñada con mi hermano, ya ahí no era la niña linda y todo, y allá tenía que colaborar con todas las cosas de la casa, además de estudiar y ser buena alumna y aprender el idioma, que a eso fui, pues a aprender el idioma y tener notas buenas. La mala experiencia fue esa, ¿verdad? De que me costó mucho adaptarme a la diferencia de no que me hicieran todo. Esa fue la mala experiencia. La buena experiencia, y lo que yo siempre atesoro, es que con las malas experiencias uno se aprende y crece. Y yo crecí en Lufkin, Texas se llama el pueblito, un pueblito bien chiquitito. Y aprendí, crecí, maduré. Entonces yo, las cosas feas, sí, no me gustaba estar lejos de mi mamá, que eso era algo muy feo para mí, porque era muy pegada a ella. Pero me enseñó a ser otra, a conocer el mundo diferente de Honduras. Claro. Y eso es educarse. Salir del país es educarse. Con un viajecito. Sí. Te educas. Con un solo viaje, porque uno cuando
después que nos fuimos a vivir ya casada y con hijos y todo, que nos fuimos a vivir a Costa Rica, ustedes crecieron cuando veníamos de regreso a Honduras, ¿verdad? De Costa Rica, de El Salvador, que vivimos fuera. Ustedes crecieron, ustedes se abrieron sus horizontes. Hay una de las cosas que, obviamente, que porque te conozco, la sé, ¿verdad? Que siento yo que es algo que te marcó, porque siempre lo recordás, que es por lo que yo más o menos puedo decir que sé un poquito del fútbol americano, que siempre mirábamos los Super Bowls, que eso es algo que bien raro, pues una mamá hondureña que le inculque un deporte gringo a los hijos, es bien raro, pues. Entonces, ¿qué fue esa parte del deporte en Estados Unidos? Que fuiste cheerleader, o sea, contanos esa parte. Pues es otra experiencia lindísima, ¿verdad? Para un adolescente especialmente, que aquí en Honduras no había nada de eso, ¿verdad? Una cheerleader o drill team, que fue lo que se le llamaba al equipo al cual yo pertenecía, y era mi clase de educación física, porque yo supuestamente del high school salíamos a las 3 de la tarde, pero las del drill team o cheerleaders se iban a su clase de educación física, que es un tipo de ejercicio como de balletista, ¿verdad? De estiramiento de músculos, y el baile que más se asemeja a las rutinas que nosotros hacíamos en el drill team era el can-can, que es de levantar las piernas así para arriba, ¿verdad? Y entonces tenías que tener mucha flexibilidad. Para mí eso fue algo súper extraordinario, ¿verdad? Y muy lindo. Y además que en el high school que yo estudiaba era el único high school del pueblito, porque era un pueblito pequeño, y eso lo hacía uno muy popular. Entonces, latina y que no era muy diferente el color de piel y mi forma de ser, y me adapté mucho a su cultura. Entonces era más popular y me sentía muy halagada, ¿verdad? Porque entrar al drill team no era fácil. Había que hacer un examen de tus habilidades de baile, de tus habilidades de coreografías, y entonces todo eso pues me hizo ser popular, además de ser latina, que hablaba español y que estaba en el drill team. Entonces fue muy bonito. ¿Y cómo fue ese aprendizaje de inglés? Porque esa es una de las cosas que más le cuesta a nuestros compatriotas, ¿verdad? Aprender el inglés. ¿Cómo sentís vos ¿qué fue lo que te ayudó pues, para aprender así de rápido el inglés? Pues que mi cuñada y mi hermano me dijeron, ok, de hoy en adelante, a los 3 meses de estar allá, de hoy en adelante, nosotros no hablamos español. Y no fue broma. No fue broma. Con mi medio inglés, con las medias palabritas que había aprendido, porque mi cuñada Suzette, ella se dedicó esos 3 meses a enseñarme primer grado, segundo grado y tercer grado. O sea, ella era socióloga, es socióloga, y en ese entonces pues me ayudó mucho porque ella me dio clases. Ella inventó un libro de español para los niños que quieren aprender, los norteamericanos que querían aprender español. Y todos los libros estos que ella hizo tenían gracias. Aquí está la tablita. Qué rico. Gracias. Los caracteres y todo que decía en el libro eran los nombres de toda la familia. Entonces decía, Alma habla español muy bien, decía.
y se refería a mí, ¿verdad? Y Julia, que era mi mamá, fue a la casa y entonces el libro estaba diseñado ¿De español? En español, para que los norteamericanos aprendieran español. Ella hizo ese libro y daba clases de español. Y a mí me dio clases de inglés. O sea que fue mi tío y mi tía Suset que me ayudaron, sí. Y de verdad, yo llegaba emocionada a la escuela a contarle historias que me habían pasado y me decían en inglés. Y yo empezaba a decir, ok, I went, y me quedaba con I went porque no podía coordinar todas las palabras, ¿verdad? Todas las ideas y todo. Y le decía, ya me enojo, ya no quiero hablar, y me iba a encerrar al cuarto. Yo tenía 15 años, ¿verdad? Me iba a encerrar al cuarto y de ahí salía y le decía, voy a tratar otra vez. Y así fue. Y en el high school no había nadie que hablara español, más que la profesora de español. Entonces sí. ¿Pero no era latina? No, era gringa. Entonces solo me tocó aprender o sí. Increíble. Ya una vez, pues, dices el paso de regresarte a Honduras y terminaste el high school, ¿verdad? Terminaste el high school. Sí, terminé mi high school allá. Terminaste el high school y te viniste ¿cuál era tu plan en Honduras? Bueno, la verdad es que sí me hubiera quedado allá estudiando para la universidad, pero en ese entonces mi hermano pues económicamente no podía sostenerme en una universidad y como yo no era norteamericana, había que pagar, ¿verdad? Todos los estudios. Entonces me tuve que regresar y mi plan pues fue que yo quería implementar la clase de drill team o de cheerleader en mi colegio, en el Tegucigalpa, porque yo amaba mi colegio y dije yo, pues ahora que vengo con estas habilidades, las voy a implementar en el colegio para porristas, le decimos en español, ¿verdad? Cheerleaders son porristas. Y entonces dije yo, pues implementar las porristas, pero al estilo norteamericano. Pero eso no se dio y todo, y de ahí me puse a trabajar. Ese fue mi primer trabajo en el Hotel La Ronda y después como sobrecargo de Tanzasa. Ok, el Hotel La Ronda ya te tiró a ese rubro, ¿verdad? Que es el turismo. Sí. Te permitió también, o sea, que te abrieran puertas en Sasa. O sea, ¿cómo es la vida? ¿Verdad? Porque sí, si no hubieras tenido esa oportunidad de Hotel La Ronda, no, tal vez no te hubieran contratado en Sasa. No, porque el gerente de La Ronda era amigo del capitán Martín Cuán. Y el capitán Martín Cuán llegaba al hotel a platicar con su amigo, a tomarse un café o a platicar. Y cuando él me vio, me dijo, Alma, ¿y usted no quiere solicitar para Aeromoza de Sasa? Y entonces yo le dije, sí me gustaría. ¿Usted habla inglés? Sí, hablo inglés. Pues sí, me dice. Ya le voy a traer la solicitud y él me la llevó ahí. ¡Wow! Increíble. Y después, o sea, entraste a la empresa más grande que ha tenido Honduras en transporte aéreo, aerolíneas. Contanos un poquito de ese tema. ¿Cómo fue? Y ahí conociste a alguien importante en tu vida también. Sí. Pues ahí estuve poco tiempo, pero tiempo de calidad. Tiempo que amé muchísimo, ¿verdad? Amaba mi trabajo, amaba lo que hacía y me entregué de lleno a ser aeromoza y servir al público, que ese es uno de mis dones, creo yo, del servicio. Y no era solo por un sueldo, era por la pasión de volar y la pasión de servir. Entonces me encantaba estar ahí. Llegué a mis 19 años. Wow. Y
empecé a trabajar y hasta los 21. Ahí a los 21 pues me salí porque me casé con tu papá. ¿Te flechó? Me flechó. Y él no quería, bueno, él nunca me pidió que yo dejara de trabajar, pero bueno, nos conocimos allí en Sasa. Él era ingeniero de vuelo y nos conocimos, y la verdad él decía que yo lo fleché a él. Desde que me vio la primera vez, él dijo, me encanta. Pero yo no. Valga el cuento, yo trabajaba y yo no estaba interesada en buscar esposo o novio o nada. Y yo simplemente trabajaba. Y me encantaba trabajar. Y de repente, de la nada, un día en un vuelo especial que llevamos una persona a Estados Unidos enferma, y el avión lo convirtieron en un avión hospital, un avioncito pequeño, era un Convair en aquel entonces, y lo convirtieron le quitaron así unos asientos y pusieron una camilla atornillada al piso, y ahí iba el tanque de oxígeno, un médico y la familia de la persona que llevamos. No me acuerdo quién era, solo recuerdo el hecho. Y ya nos fuimos. Pues de regreso el avión venía vacío, solo con los tripulantes. Entonces aprovecharon la empresa, ¿verdad?, a meter cajitas pequeñas en los asientos para transporte de carga, ¿verdad?, porque eran bultos pequeños. Ajá. Y era un avión de pasajeros. Entonces yo me acuerdo de que, como no estaba haciendo nada, agarré las cajitas y empecé a ayudarles a acomodarlas en los asientos a los compañeros de trabajo. Y ahí estaba tu papá. Y yo estaba con mi uniforme, pero me había quitado la camisa para no sudarla, y me había puesto una camiseta mía. Entonces ahí fue el flechazo. Segundo, porque dice que cuando yo estaba haciendo el entrenamiento para ser aeromoza, fue el primer flechazo. Y porque el entrenamiento lo hicimos en la parte de mantenimiento de Sasa, y de ahí se tiraba uno de los toboganes para saber, porque eran toboganes que no se inflaban solo, sino que las dos primeras personas o tripulantes tenían que bajarse como en cuerda. Y entonces al bajarse como cuerda, de ahí a sostener el tobogán de un extremo y de otro extremo para que las personas se tiraran y bajaran en una emergencia. Entonces esa era parte del entrenamiento y se hacía en el área de mantenimiento. Ahí estaba tu papá viendo todo eso. Y vos, inocentemente, cuando estaban arreglando las cajitas, te quitaste la camisa. Pero no me quité la camisa, pero me había puesto la mía. Ajá. No, está bueno. Ay. Y entonces, bueno, empezó cuando de la nada un día en un vuelo juntos, me fijé en él, pero fue así, algo, yo todavía nunca lo he entendido cómo fue. Uh-huh. Que tantos vuelos que habíamos hecho juntos, tantas veces que habíamos estado fuera del país, en otras ciudades, y habíamos volado juntos, y yo llegaba a la cabina, le servía a los capitanes lo que querían tomar y comer, y como otro compañero más. No era que Marco fue especial desde el primer momento que nos conocimos, ¿verdad? Uh-huh. Pero después el hombre más importante de mi vida. Sí, no me imagino. Me imagino que, bueno, después ya se conocieron, él te pidió que te salieras, bueno, contaste eso, pero ¿cómo tomaron la decisión, pues? No, bueno, nos casamos un 14 de diciembre, que era el cumpleaños de él. Uh-huh. Y al año de casados
nació mi hija Yolani, 14. Pero antes el 14 de diciembre que nos casamos, viene y de novios nos ponían vuelos juntos. Pero ya casados, y yo al principio creía, bueno, en mi ignorancia, creía que era por maldad de los jefes que no nos ponían ya casados vuelos juntos. Pero es de seguridad en una aeronave que una pareja no sean tripulantes juntos. Uh-huh. Por seguridad. Pero yo no lo comprendí en ese entonces. En ese entonces yo estaba brava con la empresa porque ya no me ponían vuelos con mi esposo, mi esposo. Entonces le dije yo, me voy a salir de volar porque yo a usted ya no lo veo. Lo veo en algunos aeropuertos. Usted me enciende las luces del avión en que usted va y yo saco la mano por la puerta de la cocina, del galley, de la cocina o de las gradas. Y eso era todo lo que nos mirábamos a veces en semanas. Wow. Entonces le dije, me voy a salir porque yo no me casé para no estar con usted. Yo me casé para estar con usted. ¿Y qué dice? Le pregunté. Y me dijo, no. Yo no voy a opinar porque sé cómo ama su trabajo, cómo le gusta su trabajo. Y después no quiero que me echen la culpa de que por mí se salió. Es decisión suya, me dijo. Y lo hice. A los 3 meses de casada, en marzo del 79, me salí de Sasa. Y en diciembre del 79 nació mi primer bebé. Increíble, sí, no, me imagino que tenían que tomar esa decisión porque vos sabés el resultado de una pareja separada. Sí. Más de un mes, es verdad que no es un mes. No, como psicóloga le digo, los matrimonios tienen que luchar juntos, tienen que estar juntos. Y si por X o Y razón llegan a separarse, tiene que ser con límites de tiempo, bien limitados de tiempo, porque si no destruye el amor. El amor se cultiva todos los días, gota a gota. Si no, no crece y no florece. Así es. No, sabio consejo, o sea, uno de los mejores consejos que pueden escuchar, porque sí, o sea, hay bastantes casos de que por más que no hay situación económica que valga la pena estar separados. Exacto. Entonces, bueno, tomaron la mejor decisión posible y bueno, ya tuviste 3 hijos y pues lamentablemente pasó lo que pasó, ¿verdad? Sí. Una de las cosas más difíciles que te ha tocado vivir. Contanos un poquito de eso, esa etapa tuya de la viudez, para esas madres solteras, viudas que nos están viendo. Pues a mis 32 años, con casi 11 años de casada, con 3 hijos, una de 10 años, el segundo de 7 años y vos de 5 meses. Me tocó que hubo el mayor accidente de la aviación de Honduras y tu padre fue uno de los que falleció en él. 115 personas murieron en ese accidente, el de las Mesitas. De Centroamérica, sí, el accidente más grande. De Centroamérica en 1989, el año en que vos naciste. Y ya te dije tu edad en público. Soy público. Y entonces me tocó duro, con 3 niños chiquitos, haber perdido el gran amor de mi vida. Un hombre espectacular. Pero ese hombre espectacular me enseñó a amar
tan grandemente que no lo podía defraudar. Entonces yo dije, aquí tengo que ver qué hago. Yo en ese entonces, como les conté, había dejado de trabajar, no había vuelto a trabajar porque gracias a Dios Marco Esteban ganaba muy bien, tenía 2 trabajos diarios de ingeniero de vuelo y de mecánico, ¿verdad?, de aviación, que él era el jefe de motopropulsor de un departamento de mecánica de Tanzasa, ¿verdad?, de mantenimiento de Tanzasa. Y entonces él ganaba muy bien y me dijo, y él era, además de ganar muy bien, era un hombre estupendo, que no era tacaño, que me dejaba a mí manejar las finanzas de la casa, porque él me dijo, bueno, usted es suyo, el dinero es suyo, no solo es mío, y usted lo tiene que cuidar porque es suyo. Y eso me ayudó a mí a ser fuerte, y cuando él murió, pues yo sabía cómo mantener una casa porque él me había dado las alas para volar. Él pasaba volando, él pasaba fuera de la casa, el control lo tenía yo. La administradora, digamos. Entonces el control de la casa, el control de los hijos, el control de todo, que eso es algo que uno tiene que, de mujer, hacerlo, aunque tenga a su esposo al lado, porque uno nunca sabe qué puede pasar. No debe de ser, espérate que venga tu papá para corregir las cosas, ¿verdad? Uno tiene que corregirlas. Y vos sabés que sí, fui una mamá, yo creo que con mucho amor, pero también con mucho rigor. Amor y rigor. Así es, no, claro que sí. No, ¿y qué decisiones tomaste? ¿Qué decisiones tomaste al momento de, me imagino, un dolor tan grande para una mujer? Porque es que yo me enfoco en la gente que nos está viendo, ¿verdad? Y qué tal que haya una viuda o que tiene 2 años de estar sufriendo, 3 años, y que no le mira vuelta atrás. Vos con 3 hijos, ¿qué decisiones tomaste? O sea, diciéndole a las personas que quieren escuchar esta parte, ¿qué decisiones tomaste para poder salir adelante? ¿Qué dijiste en tu mente? Pues en primer lugar dije, Dios, ayúdame. Soy una creyente fervor, creyente de Dios, que sin Él no hubiera podido hacer nada de lo que hice, ¿verdad? Y que me alumbró, que me iluminó para emprender, ¿verdad? Porque de la nada, con los seguros de vida que Él muy sabiamente me había dejado, fui a un banco y le dije que quería poner un dinero a plazo fijo y blofeé. Dije que en otro banco ya me habían ofrecido más y no me habían ofrecido nada. Ese era mi primer intento. Y total que al final pues coloqué mi dinero, el poco dinero que me habían dado de indemnización laboral y los seguros de vida que él había dejado, lo metí y de ahí empecé a ver cómo distribuí ese dinero para que ustedes siguieran estudiando en la misma escuela, en una escuela bilingüe, y salir adelante. Mi única meta fue no defraudar ni a Marco Esteban, ni a mí misma, y a ustedes, impulsarlos con todo. Esa era mi meta. Lo cumpliste. Sí. Estoy orgulloso de vos. Gracias, hijo. Y nosotros también. ¿Qué pasó después? O sea, sé que tomaste la batuta de los parientes. O sea, me imagino que es una batalla horrible. Ahorita acaba de pasar un accidente aéreo aquí en Honduras y al parecer la empresa se hizo pedo.
O sea, no, ¿qué acciones tomaste vos para...? Porque agarraste una postura de líder, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que las empresas tienen ellos un seguro que es lo que ofrecen a los parientes de las personas que fallecen en un accidente, especialmente si trabajas para ella, ¿verdad? Pero eso no es suficiente, son seguros bien pequeños, que si no hubiera sido porque unos abogados norteamericanos llegaron y ofrecieron llevarnos nuestro caso, porque el caso se volvió internacional, ya que SASA tenía alquilados varios aviones con una empresa que era Continental, creo que era. Eran alquilados. Y eran bandera estadounidense. Y eran bandera de Sí. Estados Unidos, ¿verdad? Y el estado de Texas, que valga la redundancia, es uno de mis segundos patrias, solo por amor, ¿verdad? Porque nunca he sido ciudadana ni residente de Texas. Lastimosa. Pero por amor, mi segunda patria, porque SASA tenía negocios en Houston, en Texas. O sea, que el avión llegaba y había un counter con las insignias de TANSASA y con los rótulos de TANSASA, y se vendían boletos de TANSASA, etcétera, etcétera. Entonces la empresa tenía negocios en el estado de Texas, y de eso se agarraron los abogados gringos y pudimos demandar tanto a la compañía gringa, a la Boeing y a SASA. Pero tomaste o sea, vos eras una de las... Pues tuve la suerte y la bendición al mismo tiempo de que el grupo de abogados con quien yo me reuní era un grupo de abogados muy respetable y honorable y todo. Entonces, por mi idioma, por saber el idioma, por mi carácter pues amable y todo, y por haber sido aeromoza, que también eso me enseñó a ser servicial, ¿verdad? A servir a la gente. Entonces yo me puse a la orden con estos abogados, y yo les conseguí a los abogados hondureños para que ellos entendieran con las leyes y supieran cómo eran las leyes. Y sabías moverte en Estados Unidos. Y más o menos, y el idioma a ambos lados, ¿verdad? Español, inglés. Entonces, de repente es que estos abogados me dijeron que si yo quería, pues, transmitirle a todos los hondureños que estaban demandando a través de mí todo lo que ellos estaban haciendo, para que fueran enterados y no tuvieran miedo, no tuvieran temor a que los estuvieran engañando. Y sí, fue una de las consorcios de abogados más reconocidos, porque hubieron 3 consorcios, uno de Nueva Orleans, el de Texas, y no me acuerdo el tercero. Estamos viendo una línea, ¿verdad? Esta es una línea que quiero que me capten y me entiendan, que todo lo que uno hace sirve. Todo, o sea, desde que trabajaste en el Hotel La Ronda, sí, para llegar a SASA, sí, que desde que te fuiste a Estados Unidos aprendiste inglés, sí, hasta este punto que estás en los Estados Unidos con algo horrible que te pasó, estás lidiando con abogados, y pues vos tomaste el papel de líder porque sabías inglés, ya habías ido a Estados Unidos como aeromoza, y llegaste a ese punto de tu vida que tuviste que agarrarte los pantalones, por no decir otra cosa, y agarrar todas tus habilidades, ¿verdad? sí, Todas tus habilidades, y ese punto fue el punto, creo que más te marcó en tu vida, pues al final. Entonces ya resolviste ese problema, por decirlo así. O sea, obviamente el dolor sigue. No, el después dolor
¿cuántos años? 36 sí, años. Casi 36 años. 36 años con el dolor. Y igual, el dolor sigue. El sentimiento sigue, ¿verdad? Pero uno se siente pues orgulloso de los logros que puede llegar a hacer y de lo que en la vida, las buenas decisiones y los buenos consejos, porque hay que agarrar consejos. Uno hay veces que es prepotente en la vida y cree que todo lo sabe, que todo lo puede, y eso es mentira. Nosotros aprendemos cada día de cada persona que se nos cruza en el camino, sí. De una empleada doméstica, de un vigilante, de un vendedor, de las personas en la iglesia. De todo mundo uno aprende y agarra algo, y sí aprende, como dicen, a escuchar a Dios, porque esas personas que se te cruzan en tu camino son ángeles. Y yo lo tengo comprobado en toda mi vida. En toda mi vida he tenido ángeles, guardianes, que me han ido ayudando a todos estos pasos que di en mi vida. Claro, totalmente. Y también, decirle a la gente también que si en este momento usted sueña, tiene muchos sueños y se mira estancado, pucha, acá estoy trabajando yo y no crezco, y capaz esa experiencia le va a servir para un paso que va a dar más adelante. ¿Qué le puedes decir a esas personas que se sienten estancadas, ¿qué le dirías vos a la alma del Hotel La Ronda, por decirlo así? Que no hay que quedarse con lo que se tiene, que siempre hay que seguir para adelante, que siempre hay que ver lo positivo de la vida. Viéndolo, todo eso, lo más doloroso de mi vida, ¿verdad? Haber perdido a mi gran amor. Pero eso, el haber vivido con ese hombre lleno de amor y todo, me enseñó a ser fuerte, a seguir adelante, a no quedarme estancada, ¿qué es lo que sigue? O sea, si ya llegué a este punto de mi vida, ¿qué sigue? ¿Qué puedo poder seguir adelante? Y eso me llevó a formar una empresa. Como lo dijiste al principio, empresaria, entre comillas. Yo nunca me he considerado una empresaria. Formé una empresita que fue por un consejo de otro ángel que cruzó mi vida, el ingeniero Miguel Sala, y cruzó mi vida y él me dijo: Almita, usted tiene sus hijos chiquitos, usted va a administrar lo que su esposo le dejó y necesita como tener algo concreto que la apoye. Y me dijo la idea de formar la empresa. Y me dijo, porque así ustedes, sus hijos y usted van a ser los dueños y nadie más. Me planteó la idea, le escuché, seguí el consejo, porque como les dije anteriormente, hay que agarrar consejos. La gente... El diablo no es diablo por diablo, es diablo por viejo. Entonces, por experiencia. Entonces hay que agarrar las experiencias ajenas y volverlas como de uno. Claro que no son al pie de la letra, porque uno tiene sus propias convicciones, sus propios valores y sus propias experiencias, entonces las va acomodando. Pero siempre hay que escuchar al que ha tenido mejores experiencias en el rubro de negocios y todo. Y el ingeniero pues tenía es un empresario. Y entonces él me dirigió y formé mi empresita. Pero fíjate que yo conozco varios casos de ese mismo accidente. Y
Y esas personas prácticamente les duró 1 año, 2 años, y lo perdieron todo. O sea, el valor... La indemnización. La indemnización. O sea, estamos hablando de un tema en específico, de gente que, digamos, le cae un dinero por una desgracia como esa y no saben administrarlo. Entonces no te sientas menos. O sea, para mí es de gran valor haber guardado y reproducido eso que te dejó, pues, la pérdida de mi papá. No es lo mismo una persona que se ha logrado, estás súper bien vos ahorita, y mucha gente cayó en un montón de cosas, vicios, Sí. Se gastaron el dinero en Miami, se gastaron el dinero en Las Vegas, y vos, ¿qué hiciste? Gracias a tu mente, a tus ganas de salir adelante, a tu inteligencia, pues lograste muchas cosas. Entonces, no te sientas menos de lo que has logrado. Realmente es de admirar. Contanos un poquito, ¿qué acciones tomaste en ese momento? Pues me dio la idea el ingeniero, como dije, y de formar una empresa, una inmobiliaria, ¿verdad? Y desde el 2002 la formamos. Y yo no sabía nada de nada. Pero con la guía de él me dejé guiar y empecé pues a lo poco que tenía, compré un terreno, después hice una casa, de ahí tu papá había dejado un terreno y hice un edificio, y con ese dinero del seguro que él había dejado, y lo invertía y lo ponía. Pero él me dio un consejo bien sabio, y yo: no invierta su dinero totalmente. Pida préstamo, pero deje su dinero de colchón. Pero usted tiene que trabajar, usted tiene que esforzarse. Usted no es que solo se va a sentar a esperar que del cielo le caiga todo. Entonces tiene que esforzarse, tiene que estar lista. Es cierto que es el dinero ajeno que va a trabajar, y que cuando algo le falle del dinero, de no pagar ese dinero ajeno, usted tiene ese colchoncito para no quedar mal con los bancos, porque eso es algo muy ventajoso, ¿verdad? De que uno tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Si uno no cumple con sus obligaciones, más se enreda. Y si la mente, si la parte económica se enreda, la mente se enreda, y ahí sí ya te fregaste. Entonces, si usted está... Sí, no, totalmente. O sea, solo rapidito, entre paréntesis, si usted está a punto de tomar una decisión de que me quiero ir a la playa, pero tiene que pagar una tarjeta y prefiere irse a la playa, ahí está su acabose. Sí, ahí se acabó. Ahí empieza. Entonces, primero es la obligación, primero es que ver si yo puedo, y ir a hacer colchoncitos ahí para irme de vacaciones con los niños y todo, y eso, ir aprendiendo a administrar, como dijiste vos, ¿verdad? Eso no lo enseña ninguna escuela, más que cuando usted es profesional en la administración, pues, y más la experiencia que todo, ¿verdad? Sí. La experiencia, yo en ese entonces, ni profesional, ni experiencia, pero tuve ángeles. Y seguía mis ángeles. Y yo, cada duda, le preguntaba. Ajá, y para los impuestos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, Carlos, que: mamá, ¿y a dónde está? Estoy en el banco, hijo. ¿Y qué estás haciendo? Pagando impuestos, hijo. Y entonces él me decía: ay, no, vos parece que trabajás en el banco, que solo en el banco pasás. Porque yo le tenía pavor a no cumplir con mis obligaciones, porque si uno no cumple con sus obligaciones, después hasta puede caer
en robar, en dejarse dominar por la influencia del narcotráfico, que es ahora tan común, porque le facilitan el dinero a uno. Entonces, uno ordenado, hay que ordenarse en casa para poder no tener las tentaciones que el mundo le ofrece, porque se las ofrece de mil maravillas, como uno dice, el pecado es bien bonito. El pecado te lo presentan con todas las pinturas de colores y todo, y cuando ya caes en él, se vuelve negro. Sí, sí, sí. Entonces uno tiene que tener ese cuidado, ¿verdad? De no caer en ese papel de deber y deber y deber. Si yo debo 10 y solo tengo 5, pues abono 5 y me amarro la faja, pero no dejar de pagar. Ese es un consejo que tienen que y a sus proveedores, al quien le facilita los medios para seguir produciendo, si no tiene el suficiente, ir y decirle, no tengo, espéreme un poquito, o le voy a abonar tanto, pero nunca dejar de pagar. Increíble, o sea, no sé, aquí en Honduras hay una cultura bien fea de no pagar, ¿verdad? Hay que me aguante. No. Hay que me aguante y no sabe las necesidades de las otras personas, ¿verdad? También. Entonces es súper buen consejo. Algo que realmente quiero tocar ya casi finalizando. Falta un poquito todavía, pero ya casi la última parte. Que es algo que realmente te admiro, ma. O sea, vos llegaste a un punto, ya estabas realizada, tenías tus entradas, estabas tranquila económicamente y venís y decís, voy a estudiar. No estudiaste joven, fue ya mayor. Sí. Contanos esa parte, que es importante, que mucha gente tal vez se siente ya quedada, tiene 40 años y dice, no, ya estoy aquí, es que ya no puedo, o tiene 50 años y también dice lo mismo. ¿A qué edad comenzaste a estudiar psicología? Ok, bueno, de repente yo estaba, como dice Carlos, realizada con unos hijos maravillosos que Dios me ha dado, y me había vuelto a casar, me había divorciado, y de repente yo le comenté a mi hija mayor, a Yolani, que siempre soñé con estudiar en la universidad. Y ella me preguntó, ¿y qué querías estudiar? Y yo le dije, psicología, pero... Ay, no, le dije yo, ya estoy vieja. ¿Cuántos años? 45 tenía. Bueno, casi mi edad. Y entonces le dije yo, no, ya no. Entonces me dice, mamá, anda a probar. Y entonces, no, le dije, bueno, voy a probar, voy a ver si intento. Pero yo nunca fui. Vino ella y agarró los papeles de la Universidad Católica y los llevó a mi casa. Y me dijo, mamá, el examen de admisión es este viernes. Ay, no, le dije yo tengo tantos años de haber dejado de estudiar que yo ya no sé nada y me van a hacer examen de matemáticas, ya ni me acuerdo nada de álgebra, nada de nada. No, me voy a preparar, le dije yo. No, me dijo, anda. Entonces vine y ella ya era universitaria y vine y dije, ok, voy a ir a probar. Que eso es algo que también les quiero transmitir. Hay que probar, hay que intentar. Nunca decir no puedo. Hay que intentarlo, ¿verdad? Porque yo me sorprendí de mí misma en esa ocasión. Me fui a hacer el examen de admisión. Español, eran las dos únicas áreas que el examen de admisión tenía, era español y matemáticas.
pues de lo que medio me acordaba, iba desarrollando los problemas y todo, y lo de español lo contesté. Eso no sentía tan pesado, pero de matemáticas, porque tenía más de 20 años de no tocar un cuaderno, de no tocar un libro. Y bueno, lo hice, y a la semana me mandan los resultados que había pasado mi examen de admisión. Empecé en ese año, y igual con consejo de mi hija, yo solo iba a tomar 2 clases, y me dijo, ¿y cuántas clases puedes llevar? 5, le dije. ¿Y por qué no llevas las 5? Ay, no, hija, si yo ya ni me acuerdo cómo es estudiar, ¿cómo voy a meter 5? Mételas, me dijo. Si no las pasas, pues no las pasas. Y metí las 5 y las pasé. Así que así fui progresando. Todas mis compañeritas eran de 18, de 17, de 19, de 20 años. Y lo que más me iba maravillosamente con ellas, y como yo tenía carro, entonces para los proyectos, para todo eso, yo las llevaba a mi casa, y las mamás y los papás de ellos, que eran niños, ¿verdad? Me los confiaban. A veces se quedaban a dormir en la casa. Se quedaban a dormir en la casa para estudiar los exámenes y todo. Y nos ayudábamos. Me ayudaban con las cosas de computación, que yo casi no sabía nada. Me ayudaron, me enseñaron. Las presentaciones me ayudaban a hacerlas para yo ir a presentar una clase. Y así pasó todos los 5 años. En 5 años me gradué, igual con mi grupo de compañeras. La licenciatura dura 4, pero nos tomó a un grupo 5, porque a pesar de que yo no trabajaba para nadie, pero yo tenía una casa que manejar, 4 hijos que manejar, porque ya había nacido mi 4.º hijo. Y total que sí costó un poquito, pero con mucho orgullo me gradué con Magna Cum Laude. Excelencia académica. Sí. Increíble. Salud. Salud. Estamos orgullosos de vos. Gracias. Súper orgullosos. Gracias. Y bueno, y me gradué. ¿Daño traído para qué? Inmediatamente. Para que la voz no se acabe. Inmediatamente, pues, me gradué y monté mi clínica. Ahí en mi casa. Y ya hace... ¿cuántos años de eso? Ya ni sé. Porque me gradué a los 51 años. Me gradué a los 51 años. ¿Y quién fue a representarte como padre? A vos. Vos a retiro de padres. ¿Qué le dicen? ¿Cómo fue? Contá esa partecita. Eso fue chistosísimo, ¿verdad? Me dice el decano, Alma, y necesita decirle a alguien que la represente para que, como su padre, no, tiene sus padres, ya no estaban conmigo, ¿verdad? Ya estaban en el cielo. Entonces, para que la representen en el retiro de padres, le digo, pero es ridículo, le dije yo, porque yo puedo representarme yo sola si yo soy más bien mamá. No, pero tiene que mandar, pues le voy a decir un hijo. Y le dije a Carlos, y Carlos fue a retiro de padres representándome, y ahí estuvo. Como señores. Ahí estuvo mi representante, mi papá, mi papacito. Sí, hombre. Ay, ahí estuve hablando con todo el mundo. Y entonces, bueno, me gradué y pues monté en la casa la clínica, y hasta el sol de hoy, pues siempre le he tenido en casa la clínica, y creo que le he servido a un montón de personas. No, y lo haces súper bien. O sea, una psicóloga con experiencias vividas, que, bueno, ese es uno de las frases, ¿verdad?, del podcast.
gente pilas con anécdotas y experiencias vividas. Sí. De gente pilas, ¿verdad? Entonces, eso vale mucho para poder decirle a alguien qué hacer o cómo actuar con ciertos problemas que vos ya has pasado por un montón de problemas y has resuelto. Entonces, eso es lo importante. O sea, ¿te gustaría seguir atendiendo gente? Sí, sigo. No, pues sí, yo sé que seguís, pero ¿te gustaría seguir? O sea, sí. lo haces por hobby, yo sé, pero lo sentís como... Sí, es que tiene tantas satisfacciones cuando alguien me dice, Alma, ya lo superé, o voy adelante. Cuando un paciente a uno le dice eso, es como ganarse el cielo. Sí. Porque con sus capacidades, con sus habilidades, puede cambiarle la vida a una persona. Y los duelos no solo son cuando alguien muere, los duelos son en los divorcios, los duelos son cuando terminas en un noviazgo, ahí hay duelo. Cuando te separas o te peleas con un familiar, con un amigo, que por X o Y razón tenés dificultades con esa persona y ya te separas de ella, allí hay un duelo y hay que trabajarlo. Hay que, en primer lugar, reconocerlo, que está dolido, porque un duelo, eso es lo que significa, que te duele, que hay un sentimiento en medio, ¿verdad? Que hay que descubrirlo y manejarlo de tal manera de que puedas soportar ese dolor, porque el dolor solo es para poder seguir adelante. El dolor lo hace a uno crecer, el dolor lo hace a uno ver cómo puede mejorar, pero si tú no buscas esa ayuda en ti mismo o con otra persona, entonces te quedas estancado en ese dolor y viene el rencor, la rabia, y eso solo perjudica al que lo siente. El otro a veces ni cuenta se da. Claro. Y seguís aprendiendo, ¿verdad? Sí, sigo aprendiendo. O sea, es increíble. Está ya en su tercer idioma, ¿verdad? Sí. Ya, ¿cómo te sentís? Anduviste en Brasil ahorita y ¿cómo sentís el flujo? Bueno, yo tengo ya casi 2 años de estar practicando. Le voy a dar un publicidad a cómo lo he aprendido. Me metí a un programa que se llama Duolingo en línea. Al principio es gratis y ya cuando uno le agarra el gusto, pues se paga un poquito, pero no es mucho. Y tengo ya casi 2 años de estar estudiándolo y ahorita en marzo me fui para Brasil y ya me pude comunicar con todo el mundo. Yo andaba sola, mi hijo trabajando y yo me desenvolví sola y platicaba y hasta hacía bromas y ya podía chistear y todo en portugués. Increíble, increíble. Entonces ahora ya no soy bilingüe, soy trilingüe. Súper, súper, súper. De verdad que súper, mamá. Gracias por tomarte el tiempo, que ya días queríamos hacerlo, años, creo. Sí. Mucha gente piensa de que yo no quiero invitar a la gente. A veces pasan años que yo le digo a muchos invitados, hagamos un podcast, pero no se da por ciertas ocupaciones de ambas partes, ¿verdad? O no se puede de esta parte o de la otra, pero creo que este fue el mejor momento para poder haber grabado este episodio. Mañana, Día de las Madres, este es un parte de mi regalo, por decirlo así, porque yo soy el que estoy orgulloso de que estés aquí como invitada y gracias, pues aquí te agradecemos. Espero que le haya servido a toda la gente, que yo creo que sí, le sirvió todas las experiencias. Si querés agregar algo más, solo te voy a hacer 5 preguntas, 5, y vos vas a responder con... Pero antes de esas preguntas quiero agregar esto.
el tiempo es de Dios. Todo lo que sucede en su momento es el mejor momento. Y sí, teníamos tiempo de que él me dijo que si yo quería participar en un podcast de él, y yo le dije que sí. Y no se había podido, pero este fue el mejor momento. Claro. Y eso es lo que hay que aprender en la vida. Dios nos tiene el momento perfecto para todo y nos hace crecer y nos hace lo mejor de cada día. Entonces, tómenselo porque Dios les da todo lo mejor en cada momento cuando ustedes lo escuchan. Así es. Bueno, entonces te voy a decir 5. La primera, vos me respondes con palabras cortas, respuestas cortas o respuestas largas. La primera, psicología. Ayudar. Ayudar. Aviación. Soñar. Soñar. Texas. Mi segundo patria. Servicio. Mi pasión. Es increíble poder servir en cualquier área. Cualquier área. Y la familia. Familia, el todo de todo en la vida de todo ser humano. Es lo mejor que le puede pasar a una persona. Atesórenlo cada día. No se les olvide decir te amo a cada uno de tus seres queridos. Porque un te amo, un mensajito ahora que tenemos la oportunidad por los teléfonos y por las redes y por todo. Carlos me mandó hace poco un video y me decía tantas cosas lindas como mamá que hasta me hizo llorar, ¿verdad? Entonces no pierdan la oportunidad de decirle a las personas que amas, te amo. Bueno, ahí podemos concluir y te amo. Yo a vos.